Profe, bienvenido. Un placer tenerlo en este espacio con nosotros. Muchas gracias a la invitación, mi hermano, muy amable. Profe, quiero empezar hablando un poco de su trayectoria. Me parece muy importante, sobre todo para nosotros las generaciones nuevas, quizás comprender esa gran trayectoria, esa relevancia que usted tiene hoy en un departamento como el nuestro, en un municipio como el nuestro, para un equipo como el nuestro. ¿Usted de dónde viene? Cuéntenos un poquito cómo surge el profe Walker y cómo llega justamente a ser arquero, etcétera. Bueno, primero que todo, darles las gracias a ustedes y todos los de este programa. No, eso es normal, es como una idea y una fantasía de los niños, ¿no? Que tiene uno cuando le gusta el deporte. A mí me gustaba mucho el fútbol y el baloncesto. Llego a mi ciudad, a mi departamento a jugar baloncesto, por ahí me meto a fútbol con la selección Chocó, me observan, me dan la opción, había muchos, yo he tenido ese trajín siempre desde que estuve en la selección Chocó, los arqueros que estaban siempre traían una trayectoria, los arqueros que estaban delante mío, tenía dos arqueros que eran muy buenos arqueros en la selección Chocó, yo era tercero. Afortunadamente por ahí me dieron un partido, ese partido me dio la opción para que me llevaran para el Tolima. Llegué al Tolima y peor dolor porque estaba Hernán Torres, Saúl Hernández. No, yo era el muchacho. Trabajé, gracias a la vida, aprendí a trabajar con ellos porque me enseñaron bastante. Aprendí mucho esos dos a trabajar y eso me dio la opción de que me metieran al Tolima a jugar. Jugué mis partidos en el Tolima, normal, unos partidos bien interesantes con el Deportivo Cali que en ese entonces tenía un combo muy fuerte que era Redín, Valderrama, toda esa gallada que jugaba muy bien al fútbol. Me vieron, me pareció que las cosas fueron productivas para mí, porque me gustaba mucho el fútbol. Productiva en el ambiente del fútbol. Ambiente económico no era productiva, pero sí era productiva en el ambiente de fútbol, que es la que más me interesaba. De allí pues se dio un paso a jugar segunda división, por allá con Millonarios. Estuve en segunda división, me subieron a profesional con el Chiqui. De ahí de tanto trajinear, me fui a jugar por allá en el Tolima otra vez con una segunda división. Pero antes de eso ya había jugado ya con la selección Huila en los Juegos Nacionales. Me ha traído el profesor Alberto Rujana y el profesor Álvaro Gómez. Quedaron encantados con el trabajo de nosotros y por allá me vieron jugando segunda división con el Tolima y me llamaron. El profesor Alberto Rujana que viniera a jugar segunda división aquí con el Huila, que él tenía nuevos valores del Huila. Entonces yo acepté, me vine para acá, jugué con nuevos valores. Y ahí ese año, nuevos valores lo manejaba el señor Germán Ruiz, me acuerdo tanto, un personaje. Creo que le debe mucho el Huila a ese señor. Por él está el equipo profesional, creo yo, porque ese equipo llegó a la final nacional y la trajeron para Neiva. Vino Millonarios, Medellín, los equipos que clasificaron. Nosotros en esa final nos fue bien y ahí empezó el Atlético Huila. Estaba un equipo Juventud Huila, entonces hicieron la fusión, reunieron los mejores jugadores, supuestamente, y sacaron Atlético Huila. Ese año hubo una buena temporada, quedó campeón en Envigado. Yo ese año me retiré del Atlético por cuestiones personales y económicas. No estaba el profesor Alberto Rujana, estaba el profesor Quiñones, que fue el técnico de ese año. Al otro año apareció Alberto Rujana y yo trabajaba aquí con una petrolera, entonces me llamó, yo lo había traído a usted para que viniera a jugar fútbol, no para que viniera a trabajar. Entonces regresé al Atlético, sí, me regresé al Atlético Huila, formamos el grupo con Teacher, toda la gallada que teníamos, Manuel Valencia, Juan Carlos Díaz, Chambi, Orrea, toda esa gallada. Formamos el grupo, nos comprometimos en trabajar con la idea de que pudiera haber fútbol profesional en Neiva, en el Huila, y así se dio trabajando fuerte, con entusiasmo, siempre mirando, digamos, las perspectivas que tenía el profesor Alberto Rujana, que era muy serio en su trabajo, le agradecemos mucho, y se dio la evaluación de quedar campeones. Y ahí usted se encuentra con un equipo en surgimiento, digamos, que está creciendo, que está aprendiendo, y es ahí donde usted entra también de alguna u otra manera ya a fortalecer un trabajo en equipo. Bueno, está aprendiéndolo porque los jugadores que vinieron al Atlético ya tenían digamos, una ventaja, que habían jugado ya en diferentes. Tiche ya había jugado profesional, Juan Carlos Díaz pues había estado en el América, Chambi, un equipo vaquero de Cali que eran fuertes, así vinieron muchos. Y los de Juventud Huila pues que también tenían su trayectoria. Pero entonces hubo la fusión que nosotros todos nos entendimos. Claro. Todos creímos en un mismo, digamos, en una perspectiva que era sacar
tener el fútbol profesional en el Huila y nos iba a dar la opción de seguir trabajando. Y se trabajó bien y se logró el torneo, que era lo más importante. En un arco, ¿un gol es un error? Como en todo, a veces sí, a veces no. Errores son cuando uno trabaja para ciertas circunstancias no cometerlos y se te pasa y cometes la equivocación y te producen un gol. A veces son opciones de juego que terminan en gol, pero tú estás a veces trabajando, preparándote para que no cometas ese mismo error. Entonces, puede ser que sí sea error, puede ser que no sea error de la persona que está en el arco. ¿Y qué le ha enseñado a usted el arco en contraste con la vida? Todo, todo, gracias a la vida, porque yo creo que lo que yo venía cultivando desde que era chico, he tratado de sostenerlo y el arco me ha dado esa perspectiva de seguir cultivándolo, porque en el arco aprendes a conocer las personas, aprendes a ser fuertes, aprendes a ser débil, aprendes a estirarte, a recogerte y a magnificar muchas cosas que a veces se ven a la distancia, que uno a veces dice no la alcanzo y en el arco creo que la alcancé. Usted representa una figura histórica, lo decía yo, profe, al inicio, para la historia del Atlético Huila. Una figura muy representativa. ¿Qué enseñanza le dejó a usted el paso por el equipo en relación con la hinchada, con el amor y el corazón de los huilenses? Creo que todo porque a la postre estoy aquí en Neiva, ¿no? ¿Se quedó? Sí, me quedé, mi familia es de aquí, mis hijos son de aquí, tengo una parte de mi vida aquí en el Huila y sigo teniéndola porque afortunadamente la gente con la que me consigo diarios, el saludo siempre está y es un saludo agradable y nunca hay contradicciones de que no, que sí, no, siempre hay cosas positivas en todo eso. Y cuéntenos un poquito, profe, cómo era esa época gloriosa del equipo, o cómo fueron esos años del equipo en ese ascenso, ¿no? que fue teniendo, y cómo se va gestando todo este amor, Opita, alrededor pues, de ese equipo del que venimos hablando. Pero yo creo que es digamos, por el pundonor que tenía cada persona o cada chico que estaba en el equipo y el impulso que le metía a la persona mayor que era el profesor Alberto Rujana y su cuerpo técnico. Ellos siempre eran iniciales de que nosotros debíamos ser personas primero que todo y ser responsables en lo que teníamos que hacer. Y nosotros nos vimos responsables en un trabajo que se empezó a trabajar con el profesor Alberto, que fue fundamental. Y eso nos fue creciendo a nosotros, nos fuimos enamorando de eso y nos fuimos enamorando de las personas que iban al estadio, porque las personas que iban al estadio siempre salían y se reunían en ciertos lugares a compartir, a hablar solamente de fútbol, que tal. Entonces uno escuchaba y se sentía contento, feliz, porque estaban hablando de algo que nosotros hicimos, que les gustó a ellos y que los tenía felices. Entonces eso fue motivando más al grupo y por eso se dieron las cosas como se dieron. Y cuéntenos un poquito acerca de la hinchada. Yo quiero saber, obviamente, digamos, yo recuerdo, lo hablábamos aquí hace un momento, el estadio completamente lleno en muchos partidos, en algunos momentos donde la ciudad colapsaba en esa carrera 15 porque no había espacio para pasar para ningún lado. Esa hinchada, ese fervor, explíqueselo hoy a muchos que quizás no han vuelto a ver ese estadio lleno. Era espectacular. Es que es indescriptible, porque es que la gente en ese entonces iba en plan de familia al partido. Ahí yo me acuerdo tanto que muchos a veces se comunicaban con nosotros, mire, yo voy con mi esposa, mis hijos, llevamos el almuerzo porque nos vamos temprano, porque eso se llena mucho. Claro, la gente llevaba el almuerzo en ollas, porque se llenaba mucho, se iban temprano a mirar el partido, salían felices o a veces aburridos porque se empataba, se perdía, pero siempre había algo que los motivaba. Entonces eso era una cosa de loco, como dice uno, muy espectacular. Y la gente siempre se llenaba el estadio. Uno veía el estadio lleno porque no había problemas que hay ahora, que hay peleas de barra, que hay pelea por una camiseta. No, la gente iba a disfrutar el fútbol. Entonces se disfrutaba el fútbol. Ahora el fútbol se volvió mucho más comercial y es muy difícil porque hay mucha rivalidad, porque las apuestas, hay una cosa y la otra y nadie quiere perder. Entonces creo que eso ha motivado que la gente pierda el amor al fútbol y se vuelva más monetario que otra cosa. ¿Alguna anécdota que usted recuerde en particular, que tenga marcada en su historia como profesional? Pues anécdotas hay muchas.
Pero la que nos pasó aquí una vez que nos sacaron en tanqueta, esa fue fundamental. Claro, y nosotros entendimos, digamos, nosotros, el grupo en sí entendimos, porque estamos tratando de que el equipo estuviera una posición diferente, pero por más que hacíamos, siempre había una equivocación de alguien o del grupo en general y salíamos perdiendo, íbamos bien atrás. Y la gente no aguantó, la gente no esperó afuera y eso peleaban, gritaban y tuvo que entrar una tanqueta allá al estadio y nos sacaron en tanqueta y ni se dieron cuenta y cada uno para su casa. Y eso fue de loco, pero bueno, porque nosotros lo sentimos y eso nos dio un poquito más de fuerza y en realidad seguimos trabajando, mejorando el trabajo, no trabajando más, sino mejorando el trabajo, digamos en qué estábamos fallando. Conseguimos el punto débil, lo fortalecimos y a la postre pues nos dio para salir mucho más adelante de lo que estábamos. Usted conoce el estadio Guillermo Plaza Salcid, quizás como pocos hemos tenido la oportunidad de conocerlo, desde sentir la grama hasta conocer la infraestructura, la vieja infraestructura antes del problema en el que estamos hoy. ¿Qué siente usted hoy cuando pasa por ahí y ve un estadio solitario, ve un estadio caído, ve un estadio que hoy está en medio de una discusión tan grande como que si el equipo se va o no se va y la hinchada pelea y hay propuestas por un lado, por el otro? Da tristeza y tristeza un poquito porque algo que es para una comunidad no está, ¿cierto? Que uno estaba acostumbrado que el estadio, su tribuna oriental, la norte, la sur y la occidental, siempre mantenía un equilibrio de personas que era proveniente para un partido de fútbol. Ahora solamente se ve una sola tribuna que es la que más o menos se llena, entre comillas, porque la otra no se puede. Intentaron hacer un escenario de una mejor calidad, pero creo que se equivocaron, digamos, en ciertos aspectos, ellos sabrán en qué. Yo digo que la falla fue haber empezado una tribuna y montar un peso encima de una tribuna que está un poco endeble. Eso fue la falla. Creo que para mí, bueno, o como para todos, hubiera sido un embellecimiento ese estadio. Lo embellecían, le colocaron una buena sombra, una buena polisombra y seguía, porque es que ese estadio siempre en finales habían 15.000, 25.000 personas ahí en ese estadio, ¿se entiende? A veces no alcanzaba, pero entonces hubieran podido subir un poco las graderías norte y sur, que le daba opción, cerrar y embellecían el estadio y quedaba un estadio hermoso para la ciudad, donde nosotros sabemos que la gente que iba generalmente, iban 15, 10, 12.000 personas, que era bueno. Siempre se llenaba cuando venía equipos grandes, Claro, Nacional, claro. Por ahí que venía Millonario, porque venía mucha gente de Bogotá, se llenaba siempre, ¿cierto? Pero como no era siempre que mantenía lleno, entonces lo normal era que lo hubieran embellecido, lo hubieran dejado así como estaba. Y era arreglar los camerinos y lo que digo yo, de esas cosas, y el estadio estaría en unas condiciones óptimas para nosotros, o sea las personas que en ese momento estaban jugando fútbol, ¿no? Claro. Hablemos del equipo hoy. El equipo hoy enfrenta unas situaciones muy difíciles, nuevos dueños, está en la B, un estadio que no cuenta con las condiciones óptimas y necesarias. ¿Cómo analiza y hoy ve usted esta relación de un equipo en esas condiciones y su relación con la hinchada? Pues debe estar en contravía, ¿no? Porque si no hay un escenario óptimo para uno hoy observar algo que le gusta a uno, pues uno se siente incómodo. Y digamos, yo soy a veces ajeno a eso porque yo traté de alejarme un poquito del tema del Atlético, cuando estuve en diferencia con la directiva anterior. Me alejé, primero que todo, pues a veces no podía entrar al estadio y ese era el motivo. Entonces, ¿para qué iba? Pero con la nueva directiva, pues eso es normal porque ellos tienen que salvar un capital que metieron, ¿sí me entiende? Metieron capital a un club que ellos, en su perspectiva de generar su ingreso, ellos pensaron que el estadio iba a estar en unas buenas condiciones para hacer un buen equipo para que tuviera relevancia como lo tienen ellos en otro lado. No se ha hecho esa transición, entonces es difícil, ellos buscan eso, que su negocio, porque eso es un negocio,
no se les caiga. Claro. Entonces tienen que buscar alternativas en otros lados. Le da tristeza a uno que quieran, se puedan llevar el equipo para otro lado. Y yo siempre he dicho lo mismo. Yo que sea dueño del equipo y no tengo las condiciones para presentar un equipo, me lo llevo para otro lado donde tenga las condiciones. Y ellos tendrán su razón. A mí me dolería en el alma que se fuera. Pero si lo llevan, pues yo no tengo tanta acceso a eso. Entonces no estoy en desacuerdo, ni de acuerdo tampoco, pero sí estoy en la convicción que el Estado o el gobierno del Huila debiera empezar a trabajar con los equipos que están jugando torneos alternos, como la primera C, y ahí mirando a ver si esos equipos los apoya en vez de gastarle plata a un club que es de gente de exterior, gastarle platica a la gente que es de aquí para ver si esos grupos o uno de los grupos asciende, tiene la opción, busca buenos jugadores y tiene la opción de llegar a fútbol profesional y tiene un equipo de la ciudad. ¿Y qué pasa si se nos va, profe? ¿Qué pasa si se va al equipo? ¿Qué pasa con la relación que hemos tenido todos los Sopitas con un equipo del que nos sentimos parte? Ahí perdemos todo, porque yo también pierdo, porque yo también tenía opciones. Yo tenía acciones en ese equipo. Se me perdieron las acciones cuando vendieron todo. ¿Sí me entienden? Perdemos todos. Pierde el que vende en la calle, pierde toda la gente que hace publicidad, todo. Perdemos demasiado. Perdimos mucho y ojalá no se vayan. Ojalá no se vayan. Se pueda organizar algo mejor para que ellos se queden. Pero ahí tiene que haber un plan B. ¿Se entiende? Y yo digo que el plan B es ese, que empiece el gobierno nacional a trabajar en eso, el gobierno municipal a trabajar en esas partes. Los equipos que están participando en primera C, que son del Huila, ir inyectándole para que ellos vayan creciendo. Exacto, y coloco un equipo fuerte que puedan ascender a la primera B y después al fútbol profesional. Entonces eso es básico. Profe, algunos dicen que si se va al equipo, la hinchada se mantiene, se sostiene un corazón, se sostiene una historia con el departamento, con lo que queda acá, ¿no? Con lo que usted vivió, por ejemplo, lo que ustedes han vivido, el profe Rujana, etcétera, usted lo ha dicho. ¿Usted está de acuerdo con esa perspectiva? A pesar de que se lleven el equipo, ¿seguimos teniendo una identidad y una relación directa con lo que ha sido el Atlético Huila o con lo que ha sido, digamos, la historia del fútbol profesional aquí en el departamento? Yo creo que sí, porque antes de nosotros formar el Atlético Huila ya había había un inicio, que había un equipo fuerte aquí. Entonces había una hinchada para eso. Pues nosotros llegamos, nos dimos cuenta que había hinchada para el fútbol. Entonces la gente se fue enamorando ya más porque el equipo inició y salió una vez profesional. Entonces se enamoró mucho más de ese equipo, de ese Atlético Huila. Pero si se va, tiene que haber otro. ¿Entiendes? Digamos, lo que se acaba, hay cosas que lo pueden suplir. Entonces, si se acaba por negligencia de otras cosas, se puede suplir por otro grupo. ¿Entiendes? Pero la idea es que no se acabe, para que no se pierda la hinchada en total. Pero se perderá uno que otro que le gusta ir al estadio, y que por ahí dice son hinchas del Atlético, pero no son hinchas. A ellos les gusta cuando vienen sus equipos de otro lado, porque se pierde la autonomía de decir, bueno, viene Millonarios, entonces yo voy al estadio, viene Junior, yo voy al estadio, viene Nacional, voy al estadio. La gente va por eso, ¿entiendes? Pero el hinchado, que es hincha del Atlético Huila no va a perder la opción, no va a perder la opción. Siempre va a estar ahí pendiente a ver si se monta otra vez el equipo, se monta otro equipo, porque siempre va a estar alentándolo. Entonces los que pierden son las personas que son hinchas de otros equipos porque no pueden ver a sus equipos en la ciudad de Neiva jugando. Eso es lo que yo tengo entendido de esta parte. Profe, un mensaje que usted quiera dejarnos a los sopitas, a los huilenses, a los neivanos, en medio de este gran conflicto que estamos viviendo en los últimos días. Ayer, de hecho, se volvió a conocer un nuevo comunicado, se volvió a conocer una nueva noticia al respecto. ¿Cuál es ese mensaje final que usted quisiera dejarle como ex arquero del Atlético Huila y una figura relevantísima e histórica y muy importante, como profe después de arqueros, como profe hoy, como referente? ¿Cuál es ese mensaje que usted le dejaría a la comunidad opita? Bueno, la idea es que seguir creyendo que el fútbol huilense puede llegar a ser fuerte. Y eso es bueno porque ya teniendo algo personal, la gente se entusiasma. Pero no hay que dejar morir la idea del Atlético. Así, o ya no se llama Atlético, que le coloquen otro nombre, pero que sea el fútbol huilense. ¿Entiendes? No hay que dejar morir esa idea. Por eso digo, el gobierno municipal y departamental debieran de meterse en ese cuento. La plata que están gastando en un ente privado, gastan en el municipio, en los clubes que tienen aquí, clubes grandes que tienen aquí, que están participando en un torneo nacional, porque así se inicia.
Y así se inicia. Entonces, que inicien desde ahora para que mañana tengan un equipo profesional. Eso es lo que más o menos veo yo que se debe hacer, porque si el equipo, ténganlo seguro que el equipo se va. Entonces es mejor empezar de una vez con esos grupos, fortalecerlos y empezar a trabajar para que tengan un equipo en la primera C, un equipo en la primera B, ese mismo equipo sigan surgiendo, y de ahí se fortalece como se fortalece el Atlético Huila y venga ese equipo y pueda llegar a la profesional. Que esos son pasos que se dan como en cualquier otro lado, de escalera, subiendo cualquier edificio, lo que sea, toca paso por paso. Entonces eso es lo importante que tiene que haber, que tengan esa credibilidad de que pueden tener un equipo profesional en el Huila, pero formándolo ustedes mismos. No que venga gente y se lo lleven y nos dejen con las manos cruzadas. ¿Algún otro mensaje, profe, que quiera? No, todo, agradecerle a la vida, hermano, porque estoy en Neiva, puedo viajar a la Huila, diferentes pueblos de Huila, y me agrada cuando me saludo con los amigos, con las personas que conozco. Eso es importante para la vida porque eso le da, creo que le da tranquilidad a uno, le da salvedad y se mantiene uno fresco. Profe, gracias. A usted muy Un amable placer. la invitación. Estén bien.